Sí. Padre, te damos muchísimas gracias por esta mañana, una mañana de Shabbat, día precioso que nos regalas para alabar y glorificar tu nombre, Señor, y para ofrendarte lo mejor que tú has colocado en nuestros corazones. Corazón que se acerca, corazones que nos acercamos a ti, procesados con la intención de seguir creciendo en compromiso, en entrega, en devoción, en renuncia, en perdón, en restablecimiento, Señor. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria y toda la alabanza esta mañana, por siempre, Señor. Gracias, Padre. Pueden tomar asiento. En esta mañana queremos seguir insistiendo en lo que el Padre nos ha anunciado desde el principio de los tiempos y no se ha cansado de anunciar, que es la necesidad que tenemos nosotros de buscarlo insistentemente, con compromiso, con entrega, con un corazón sincero, genuino, limpio, adecuado, acto, según lo que Él mismo ha establecido. Que en nosotros se cumpla ese propósito maravilloso que tiene una dimensión grande, enorme, que tiene una demanda para nosotros en términos de obediencia, y que no debes dejar que de parte nuestra pase un día sin estar apartados, sin estar delante de su presencia, haciendo siempre el mejor de los esfuerzos, porque debemos esforzarnos cada día más para enaltecer ese compromiso que indudablemente se debe convertir en acción. El Padre ha instrumentado recursos, ha hecho todo lo que Él le corresponde dentro del pacto que establece para nosotros, y nosotros debemos retribuir, amados hermanos. Así que con toda esta intención elevamos un canto, y con esto aperturamos esta parte, un canto de corazón, que no es otro sino un canto de compromiso delante de su presencia. Así que vamos a comenzar esta parte con mucho ánimo, con mucha fuerza, con mucha intención, con mucha entrega, y que en todo sea el Señor glorificado. Amén. Recibe la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza. Aleluya. Gracias, Padre. Vamos. Bueno es alabarte, Señor. Aleluya. Nuestra vida tiene que guiarse por el propósito que Adonai ha puesto en nosotros. No de ser obedientes, humildes, es un reto en este tiempo de tanto afán y dificultades, pero debemos permanecer y esforzarnos, casar y un canto de corazón saldrá. Mi vida te cantará a ti, no con palabras, sino con acciones que demuestren mi servicio a ti.
esa palabra tuya, Señor, que nos ayuda a seguir esta senda maravillosa. Gracias, Padre. Gracias. Ese aplauso fuerte, pues. Aleluya. Aleluya, Señor. Grande eres, Señor. Grande es tu palabra, Padre. Y esta noche y este día deseamos que tú escuches, Señor, como siempre lo has hecho, nuestros corazones, que va mucho más allá de lo que podemos articular en palabras, que escuches cada latido de nuestro corazón, que inclines tu oído como siempre tú lo has hecho, Padre, y que esa palabra tuya se convierta para nosotros una vez más en confianza, se traduzca en fe, en fortaleza, que nosotros seamos como esos cofres, esos estuches, que nuestro corazón sea el mejor receptor de ese espíritu de santidad que atesora tu palabra como parte de ese pacto precioso, Señor. Una palabra permanente que ha permanecido a través del tiempo y permanecerá porque son tus promesas, es tu fidelidad, Señor. Hemos sido altamente bendecidos, Señor, y por eso estamos agradecidos. Cuando escuchamos esa palabra tuya, se convierte en compromiso, en obediencia y finalmente en acción, Padre. Fiel eres tú, Señor. Fiel cuando nos amas, cuando nos corriges, cuando nos alientas, cuando nos abrazas, cuando nos rescatas. Siempre estás allí, Señor. Por eso, así eres tú, Señor. Y así te has hecho conocer a través de tus palabras, Señor. Y hoy, en esta porción, queremos que tú nos continúes hablando, Señor. Que sea tu palabra y no la nuestra, la que se quede en nuestros corazones y se convierta en acciones. Eleve nuestro compromiso de vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En Elohim y
bien sencillo. Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha lo que te digo, mas el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Sed hacedores de mi Torah y no oidores. Bendecidos los que oyen mis palabras y las guardan. Él es el quien nos llamó de las tinieblas a su luz y nos ha llamado sus hijos, su pueblo y especial tesoro. De los mandamientos nunca me separaré, guardaré sus palabras hasta el fin de mis días y viviré postrado a tus pies. Mas el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Sed hacedores de mi Torah y no oidores. Bendecidos los que oyen mis palabras y las guardan. Mas el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Sed hacedores de mi Torah y no oidores. Bendecidos los que oyen mis palabras y las guardan, y las guardan, y las guardan. Gracias, Señor, porque a través de estos cantos reiteramos y confirmamos delante de ti, Señor, nuestro compromiso. Nos hagamos hacedores, cumplidores de esas palabras que nos inunda, que nos eleva, que nos transforma, Señor. Y hoy no es diferente, Señor, y no será diferente en el futuro, porque tú lo has prometido. Tú has sido fiel, Padre. Recibe toda la gloria y toda la alabanza hoy y siempre, por los méritos de nuestro Rey, nuestro Melech, aquel que vino
murió y resucitó por nosotros, pero que vendrá como Rey. Y nosotros a la espera de ese reinado. Por sus méritos, toda la gloria para ti y toda la honra. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, Shabbat Shalom, reiterado para todos. Saludamos a todos los que estamos acá. Un abrazo, y a todos los que están conectados. También reciban nuestro saludo, nuestro abrazo sincero a través de la distancia, que se hace corta o que se acorta por esta condición de que el Padre coloca en nuestros corazones, que tiene que ver mucho con la unidad. Hoy vamos a estudiar una nueva porción, Mexorat, la porción número 28, que, como lo decía Almoreda Tiel en la clase pasada, está muy ligada a la porción que estudiamos en la 27, porque la temática es la misma y en ocasiones se lee como si fuera una sola. Esta porción tiene solamente dos partes, ¿okay? La porción 28. Hoy vamos a estudiar la primera y el próximo Shabbat estudiaremos la última parte, ¿no? Y junto con la porción 27 completamos las tres porciones o las tres divisiones con las cuales nosotros hemos estado dividiendo en este tiempo cada una de las parashot. Esta porción está en el Sefer Vaikra, capítulo 14, versículo 1, y vamos a estudiarla hasta el mismo capítulo 14, versículo 38. ¿Okay? Y está cargada de muchas simbologías, de muchas figuras que tienen un significado profundo, porque involucra a nuestro Mesías Yehoshua. ¿Okay? Y con ello todo lo que significa ese proceso, que no es otra cosa sino un plan de rescate, que traduce o que sus consecuencias finales van a ser la salvación y el reino. Y va a estar presente desde el inicio de este estudio con esa simbología, y quizás el tiempo va a ser corto para exprimir todos los elementos que están allí, y siempre quedan cosas pendientes, ¿no? Siempre quedan elementos porque la palabra no tiene fin. Eso es una cuestión infinita. Hillel y Yeshayahu son los que tienen enmarcadas los escritos apostólicos y la Haftará respectivamente, que le hacen ese marco bien importante del contexto de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Así que bueno, estamos preparados, ¿verdad? Ya el frío está bueno y todo está controlado por el Señor. Leemos, amados, lo que está en los escritos apostólicos, en este caso Hillel, capítulo 7, versículos 17 al 23. Esto está tomado, como la mayoría de los textos de este estudio, en la versión textual. Hillel 7, 17 al 23, o Lucas 7, 17 al 23. Y su fama se extendió por toda Yehudá y por toda la región circunvecinas. Los discípulos de Johanán le informaron acerca de todas estas cosas, y Johanán, llamando a 2 de sus discípulos, les envió al Señor diciendo. Aquí hay una cosa bien importante, porque lo que antecede a este texto o a estos textos no es otra cosa sino lo que dice acá, que a Johanán, a Juan el Inmersor o a Juan el Bautista, como se conoce en las versiones, a Johanán les informaron acerca de todas las cosas que había provocado una fama
porque era muy evidente la acción que estaba haciendo Yehoshua. La fama era para Yehoshua por lo que estaba haciendo. ¿Y a qué cosas se estaba refiriendo estos informantes que le llevaron esa, valga la redundancia, información a Johanán? A los milagros que el Mesías estaba haciendo en ese momento. Eso es lo que antecede lo que está de inmediato allí antes de este texto. Y es importante aclararlo por lo que vamos a desarrollar ahorita. Entonces, viendo esto, Johanán llama a sus discípulos y les envía a el Señor, es decir, a Yehoshua, con un mensaje. Y esto es lo primero que a mí particularmente me llama la atención, porque el mensaje de Johanán a través de sus discípulos para Yehoshua es una pregunta, y es: ¿eres tú el que viene o hemos de aguardar a otro? Claro, porque era muy evidente lo que estaba pasando, eso estaba siendo revolucionado, las cosas no estaban como se acostumbraban a hacer en términos de prácticas religiosas o de costumbres, lo que sea, y todo eso estaba siendo trastocado. Pero lo que llama la atención, y la primera pregunta que uno se hace, es ¿cómo es posible que Johanán, siendo llamado el precursor del Mesías, para que allanara todo ese camino, todos esos elementos, no tuviese la seguridad, la certeza de que si era o no era el que viniera, el que estaba viniendo, el que estaban esperando? Y aquí salta una cosa tremendamente importante, porque uno pudiera decir: la revelación que había recibido Johanán no había sido completa y tenía muchas dudas, tanto que formuló esa pregunta que no sabía si era o no era, o que ciertamente se había recibido revelación, pero que por alguna razón él no la entendió en el momento, no la supo digerir, etcétera, etcétera. Quizás esas son las dos corrientes que uno se puede imaginar. Y aquí es donde uno empieza a imaginarse cosas, y esa imaginación a veces es muy peligrosa. Pero hay una cosa que es cierta, que el Señor no hace las cosas a media. Y siempre hay un propósito en lo que Él hace, y lo que en apariencia pudiera resultar incompleto para nosotros o incomprensible para nosotros, siempre tiene una razón de ser por parte del Padre. Para mí hay un espacio que siempre el Señor, escúcheme esto, que siempre el Señor deja por su plena voluntad, y es un espacio que permite que la fe actúe en ese espacio. Es decir, hay un espacio de duda, de incertidumbre, que el Señor creo que deja a propósito para que nosotros, teniendo esa condición de aparente información incompleta, lo llenemos a través de la confianza, lo llenemos a través de la fe. Porque una cosa es cierta: Johanán tenía muchas dudas, o tenía dudas de que si era o no era, pero él lo estaba esperando. Él sabía que iba a venir, y eso es importante rescatarlo. Mire, esta mañana cuando nosotros comenzamos el servicio de Abodat, me saltó la misma condición de interrogante, y lo conecto con la forma como opera el Señor, de no formular o de no plantear toda la verdad de un solo paquete, de un solo viaje, sino que se reserva cosas. ¿No se han dado cuenta de eso? El Señor no, yo creo que ninguno de sus instrumentos le dio la revelación, vamos a hablar, como dice en criollo, le echó el cuento completo. Aún teniendo esos instrumentos una gran responsabilidad, una gran misión,
Porque para uno, cuando recibe una responsabilidad tan grande como esta, porque trasciende lo secular, trasciende, es una cuestión de vida o muerte, pero no solamente la muerte física, es una cuestión de salvación, del reino. Y uno puede incomprensiblemente plantear y decir, bueno, pero ¿cómo es que tú me das tremenda responsabilidad, pero no me das todo? No me dices todo, sino que me dices las cosas a medias. El Padre quiere que lo que falte, tú lo cubras, yo lo cubro por mi fe. Porque aunque no lo entienda en el momento, yo por mi fe voy hacia adelante y lo creo y lo ejecuto. Siempre ha sido así. ¿O ustedes creen que a Moshe le dio toda la información completa y le dijo todo? ¿O ustedes creen que a los que llamó en cualquiera de las generaciones o de las etapas de la vida, desde el mismísimo Adán, pasando por Abraham, pasando antes incluso por Noah y todos ellos, les dio la información o la revelación a cuentagotas? Y esto fue para ellos un impedimento para ejecutar. No, Señor, yo no puedo hacer esto porque yo no tengo la información completa. Si yo, siendo un ingeniero civil, por ejemplo, no le doy los planos completos de una estructura a alguien para que ejecute un proyecto, me lo tiran por la cabeza. Pero eso es en el plano secular. Porque aquí, hablando de los elementos o de los proyectos espirituales, por decirlo así, hay un elemento que no lo tenemos en la secularidad, que es tu fe, es tu creencia, es tu confianza en el Padre. Mire, que le decía lo que estaba en la Tará, Génesis o Bereshit 22, 7. Ustedes saben el tamaño del compromiso que tenía Abraham con su hijo y lo que refleja este momento cuando se presenta el sacrificio. Y Abraham salió en principio a una tierra que él no conocía y no le echó el cuento completo. Y Abraham salió. O sea, Abraham no se inmutó, no se cortó porque no sabía dónde iba. No, para adelante. Pero no solamente fue eso. Cuando en el versículo 7 del capítulo 22 de Bereshit dice, Isaac habló a su padre Abraham diciendo, Padre mío. Y él respondió, enme aquí, hijo mío. Y le dijo, mira, está el fuego y los troncos, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y es de alguna manera es la misma pregunta que le estaba haciendo Johanán. ¿Eres tú el cordero? ¿Eres tú el que ha de venir? Y los dos tienen una trascendencia tremenda. Entonces uno dice, ¿cómo es que Abraham va a ejecutar a su hijo y no tiene toda la información completa? Pero él lo va a hacer. Él lo hizo, de hecho. ¿Por qué? Por la fe. Y eso es lo primero que al principio uno tiene, dentro del marco de esta enseñanza, que tener claridad. Hermano, no pretendas voltear la forma como ejecuta, cómo trata el Padre con tu propósito en particular. Si estás esperando que el Padre te eche el cuento completo, te formule todo el planteamiento para tú ejecutar, no estás dejando espacio para la fe, para la confianza, para rendirte delante de su presencia. Ejecuta, hazlo y verás que vamos a recibir bendiciones, porque el Señor ve, este sí es un hijo mío, porque aunque no le estoy dando la información completa, Él ejecuta, porque cree en mí. Cuando los hombres fueron a Él, le dijeron a Johanán, Johanán el inmersor nos envió a ti diciendo, ¿eres tú el que viene o hemos de aguardar a otro? En aquella hora sanó a muchos enfermos y esa pregunta quedó como en el aire. Fíjense que dice el verso 20 al final que los hombres, los discípulos llevaron el recado y le dice, ¿eres tú el que viene tenemos que aguardar a otro? ¿O hemos de aguardar a otro? Y la respuesta que uno espera, dice, sí, yo soy
¿Cómo es que dicen? Yo soy el que es, yo soy el mismo. ¿Cómo es que decían los amigos de ella? Yo mismo soy. No le dijo eso, sino que curiosamente dice que en aquella hora sanó a muchos enfermos, a muchas enfermedades y a dolencias de espíritus malignos, y concedió las vistas a muchos ciegos, y respondió y les dijo, id. Le digo a los discípulos que traían el recado, id e informad a Johanán lo que visteis y oísteis. Evidencias. No son palabras, son acciones. Perdonen el término, mató la culebra por la cabeza. Si no entendieron, aquí está. Dile a Johanán lo que visteis y oísteis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres son evangelizados, y bendecido es cualquiera que no se escandalice de mí. ¿Sabe lo que dice en las versiones? En las traducciones, que son muy interesantes. Bendecido los que no se ofendan por esta palabra, por mis acciones. Bendecidos son los que no se han decepcionado de mí, de lo que yo hago. Porque lamentablemente en ese tiempo muchos se escandalizaron, muchos se ofendieron, muchos se decepcionaron como hoy. Muchos están decepcionados del Mesías. Muchos están escandalizados. Muchos están llenos de ofensas. Y no voy a entrar en detalles. Por lo que el Mesías muestra acá. Ahora, dice, ¿eres tú el que viene o hemos de aguardar a otro? Cuando entramos en Yeshayahu 35, 3 al 10, que obviamente es antes de esta palabra, 700 y tantos años, y que no es la única palabra profética que está referenciada a las señales que se van a ofrecer para que cuando viniera nuestro Mesías, en este caso la primera vez, porque también habla de la segunda vez, las personas estuvieran apercibidas. Y yo subrayo con la cuestión del que viene será o el que viene no será. Antes de leer el texto dice, he aquí vuestro Elohim viene con retribución. Es decir, no pongamos en duda que Él va a regresar, que Él va a venir. Quizás la condición de señal que estamos esperando es lo que Él quiere mostrarnos, porque siempre ha sido una inquietud de la gente, y la palabra lo refleja en el capítulo 24 de Mateo, de Matitiao. Pero hay una cosa acá que dice Yeshayahu, viene con retribución. Es decir, la retribución es una señal de su venida. ¿Cuál será esa retribución? Bueno, ya acá la está mostrando el Mesías, cumpliendo con aquello que está escrito en Isaías o en Yeshayahu. ¿Cuál es la retribución? Sanó a muchos enfermos de dolencia, los espíritus malignos, concedió la vista a muchos ciegos, respondió fueron limpiados los leprosos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fueron esas retribuciones que están allí, pero ya Yeshayahu lo había anunciado y ellos sabían, porque ellos estudiaban los profetas. Ellos estudiaban los profetas. O sea, ellos tenían el cuento completo, de alguna manera. Yeshayahu 35, 3 al 10, y es parte de la Aftará, dice, fortaleceos en las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Elohim viene con retribución. De que viene, viene. De eso no le queda la mejor duda. Pero estén pendientes de las señales. Y el Padre lo muestra todo. Dice, la venganza es de Elohim. Mire, el capítulo 34 de Yeshayahu es un capítulo totalmente diferente a este capítulo 35 que tiene solamente esos 10 versículos. Y es totalmente diferente porque se habla de un juicio tremendo. Cuando tengan chance lo lean y lo contrastan con este.
Porque esta es una joya literaria, una cosa, estos versículos de este capítulo llenan mucho de esperanza, de una visión amplia de lo que el Padre quiere para nosotros. Y entonces, de ánimo, esforzados, no temáis. La venganza de Elohim, porque el capítulo anterior habla de ese juicio. Él mismo vendrá y os salvará a pesar de esa condición nefasta que plantea el capítulo anterior. A pesar de esa condición, Él va a venir y nos va a salvar. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos destapados. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas han brotado en el desierto. Es decir, está literalmente hablando de la misma respuesta que tuvo el Mesías Yahoshua para que se la formularan a Juan. Soy yo, del que habló el profeta Isaías hace tanto tiempo. Entonces, si yo tengo la revelación de los profetas y yo sumo esto con esto y con esto, este es. Pero claro, cuando las piezas están incompletas y de paso no tengo fe, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a tirarla a pegar. Dice verso 7, la tierra árida se convertirá en lagunas y el sequedal en manantiales de aguas, pastizales, juncos y cañaverales en el lugar donde se tumbaban chacales, y habrá calzada y camino. Toda esta era viene con retribución. Todo eso es lo que el Padre va ofreciendo como regalo dentro de sus promesas. Y termina con esta joya magistral. Y habrá allí calzada y camino. Y ese camino no es cualquier camino, dice, y será llamado camino de santidad. Pero tiene una condición. En ese camino no podrán pasar o caminar por él cosa inmunda. Y ahí está el punto, que nos ancla con esta paracha. En ese camino no está permitido pasar o que lo transiten cosa inmunda. Entonces uno dice, yo quiero caminar por ese camino. Bueno, entonces tienes que cumplir esta condición. Entonces la pregunta se refiere, yo quiero pasarlo, pero tengo que cumplir. ¿Qué es lo que tengo que cumplir para reunir las condiciones, transitar ese camino? Porque yo quiero, yo lo deseo. El que ande por este camino, por torpe que sea, en el diccionario acá caroreño dice, por cabezón que sea, no se extraviará. No se extraviará. Dice, porque Él mismo estará con ellos. Es decir, te va a llevar de la mano. Por aquí no, por aquí sí, por aquí no, por aquí cuidado con aquello. Te va a llevar de la mano. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni será hallada para que caminen los redimidos. Vamos a tener la liberación de todo obstáculo. Para que los redimidos, es decir, los que han recibido el rescate por parte del Señor, no tengamos dificultad de pasar ese camino de santidad. Pero tenemos que estar limpios. Tenemos que estar llenos de santidad y desechar la inmundicia. Verso 10, y los redimidos de Adonai volverán y entrarán a Sión, los redimidos, y van a entrar con gritos de júbilo, de alegría perpetua, coronarán sus cabezas y retendrán el alborozo y el regocijo, porque la tristeza y el lamento habrán huido. Esta paracha, yo no sé, porque yo me estoy emocionando mucho al principio, yo no voy a tener batería entonces o pila para el final. A mí me preocupa, ¿no? Ahí está el kefir, sí. Esta porción se llama Mexorá, que traduce como leproso. ¿Ya? Aquí hay tres cosas, mire, y son las partes básicas de esta porción, que complementa la pasada, la sería. Tres cosas.
Primero, sacerdote. Anótelo allí. Porque de estas tres cosas van a gravitar toda la estructura que vamos a estudiar hoy. Sacerdote. El Mexorá, el leproso, es el segundo punto. Y el tercero es la lepra, Sará. Son tres cosas. Sacerdote, el leproso o el Mexorá y la lepra. ¿Qué es lo que sucede? Ese Mexorá es una persona que tiene la lepra, mal llamada lepra, pero que necesita un sacerdote para poder liberarse de esa condición y poder cumplir con esta condición de ser dignos de pasar por ese camino. Allí viene el punto de conexión. ¿Ok? Ahora, en Tazria vimos elementos importantes y en Mexorá vamos a ver el complemento. ¿Qué vimos en Tazria? Vimos la forma como el Padre diagnostica y trata lo que es conocido como lepra o sará. ¿Ok? Esa parte tiene una condición que muchos nos preguntamos, al igual que la Mexorá, que significa sanación. Entonces, con esto se cierra un círculo. Si Tazria es un dolor de cabeza, es una preocupación, porque hay una enfermedad evidente que tiene su nombre y apellido, se llama pecado. En Mexorá, que es la que vamos a empezar a estudiar hoy, tenemos la solución, la sanación a esto. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Porque si traduzco los tres factores que le he mencionado, el sacerdote, el leproso y la lepra, en la traducción, para poder entender esto, el sacerdote es nuestro Mesías Yahoshua, el leproso es usted y soy yo, y la lepra es el pecado. ¿Sí? Estos tres elementos son los que están allá. Pero si unimos esto con lo que está diciendo Yesayahu, con ese camino de santidad en el cual no puede transitar inmundo, yo tengo que ir ¿a dónde? Al médico. No, porque esto no es una enfermedad biológica o que tenga que ver con el organismo. Es una enfermedad espiritual. Si yo entonces tengo lepra, esa lepra entre comillas, que es la lepra del pecado, que de hecho la tengo, o la tenemos, yo tengo que acudir. En primer lugar, yo tengo que sentir, yo tengo que saber, estar consciente que soy parte o soy Mexorá. Pero que necesito urgentemente de acudir ¿a quién? A mi sacerdote, para que se cumpla este proceso de diagnóstico y tratamiento y sanación. Y entonces yo puedo ir dignamente a caminar por ese camino de santidad que me está dibujando Yesayahu. La fórmula es sencilla. Ahora, obviamente, en Tazria, con ese proceso de diagnóstico y tratamiento, trae sufrimiento. Y se ve, y esto no es una opinión mía, sino de los sabios, que esto tiene la figura o la conexión con el exilio, que es un proceso que hemos pasado como pueblo. Mientras que la Mexorá, que significa la sanación, está relacionada con la restauración y obviamente con la redención, con la liberación. Y allí entonces quizás tenemos parte de la respuesta a esa incógnita que se nos puede presentar. Ahora, amados, Johanan estaba pidiendo señales. ¿Será o no será? ¿Eres tú el que estamos esperando o hay que...? Ojo, el hecho de que no estemos seguros de que eso no es, no invalida la esperanza
o la seguridad de que va a venir. ¿Ok? Pero tampoco nos debemos cruzar de brazos para decir, bueno, hay un espacio para la fe, pero también hay un espacio para la revelación, para conseguir. Y ahí entonces vienen los profetas, como lo está haciendo Isaías en este caso, que no es el único que ha anunciado. Yo tomé, cuando hablamos de señal, una señal de tránsito que es muy conocida por nosotros, o por la mayoría de nosotros. Y tomé muy a propósito, dentro de esas señales de tránsito, esa señal en particular, que no es intersección, creo que se llama, o viene una intersección y todo. Pero quiero rescatar una cosa, para hacer sencillo esto. ¿Qué es una señal en su forma más básica? Una señal es un aviso anticipado, es decir, antes de, para tomar una acción. Esto es lo que es una señal. Es decir, si hay una persona en una carretera con un banderín rojo agitando, no es que está saludando a la gente, es porque está advirtiendo de que hay algo y que la gente tiene por lo menos que reducir la velocidad. O sea, una señal anticipada que amerita una acción. Esto es lo que es. Si esto no pasa y la señal pasa desapercibida, no tomamos acción, la señal para mí no sirvió para nada. Y después que vengan las consecuencias. Sí, ¿me están entendiendo? Eso es importante para entender lo otro que viene. O sea, la señal determina una acción. La señal nos avisa anticipadamente que hay que ejercer una acción. ¿Cuál es la acción en este caso? Yo freno, yo disminuyo la velocidad, pero hago algo. Ok. En Matitiahu 24, 1 al 3, comenzando este famoso capítulo 24 de Matitiahu, o de Mateo, dice, y saliendo Josué se iba del templo cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo. Tomando entonces la palabra, él les dijo, ¿veis todas estas cosas? De cierto os digo, de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Cuál es la señal de tu venida y de la consumación de la era? Y está más o menos en la misma tónica de Johanán. Estamos seguros que esto va a venir y que todo está escrito. Yo confío en eso. Pero dame una palomita de adelanto para ver qué es lo que está sucediendo. Pidiendo una señal. Y esta señal tiene que ver con esto. Y por eso fue que escogí esta señal en particular. Con lo que está escrito en el mismo libro de Matitiahu, capítulo 25, versículos 31 33. ¿Alguien lo tiene rapidito? Que es alguien para la derecha y otros para la izquierda. ¿Y en qué contexto se dice eso? Rapidito, que no tienen ahí, tienen el micrófono. Rapidito porque esto es un poquito largo y... ¿Qué dice Matitiahu 25, 31, 33? Allá. Ok. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Gracias, Juan. Ovejas a derecha y cabras a la izquierda. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando Él venga. Entonces, eso no está divorciado con todas las cosas que nosotros
hemos venido hablando, particularmente en esta porción. ¿Cuál será la señal de su venida? Dice Gilel 7, 20 al 22, cuando los hombres fueron a él, es decir, a Jehoshua, le dijeron, Johanán el inmersor nos envió a ti diciendo, ¿eres tú el que viene o hemos de aguardar a otro? Y en aquella ocasión, como habíamos leído recién, en los escritos apostólicos sanó a muchas enfermedades, sanó a muchos de enfermedades y dolencias de espíritus malignos y concedió la vista a muchos ciegos. Y respondiendo les dijo, id, informad a Johanán lo que visteis y oísteis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Porque al fin y al cabo, lo que estamos hablando es de la necesidad de ser limpiados, de ser presentados dignos para poder caminar esa senda que nos dibujó nuestro Padre a través del Mesías, de Isaías. Podernos ganar el cupo, el ticket y poder transitar en ese camino. Los leprosos serán limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres reciben las buenas nuevas de salvación. Es decir, ¿cuáles son las señales que en ese marco está diciendo, está proponiendo nuestro Padre a través de la acción del Mesías? Ciegos viendo, cojos caminando, leprosos limpiados, sordos escuchando, muertos resucitando y pobres recibiendo revelación. Y cuando estas cosas empiecen o sean tan evidentes, hay algo que está anunciando. Hay una señal que se está emitiendo, que se está dando. Y según el concepto de señal, ¿qué debemos hacer nosotros? Una acción, porque si pasamos desapercibida esa señal, se perdió la intención. Vuelvo. Aquí está la señal mostrada, pero el concepto nos dice, que es básico, nos está anticipando una señal que amerita una acción, y la acción es mía, es suya. La palabra está mostrando una señal, pero la acción es nuestra. Y ahí está planteada. Ahora, amados, ¿cuál será esa acción? Purificación, esa es la acción. Y con esto comienza esta porción. Esa es la introducción. 14, 1 y 2. Habló Adonai a Moshe diciendo, esta será la ley, la instrucción para el leproso. Esta será la instrucción para aquel que es pecador. ¿Quiénes son los pecadores? Lo dice la palabra. Por lo tanto, esa instrucción para mí es importante, porque el Padre me está mostrando esa señal que amerita una acción. ¿Cuál es la purificación? Esta será la ley para el leproso, el día de su purificación. Por eso es que esta porción es tan importante, porque trasciende el hecho de una condición de ritualidad, como muchos la han entendido y la han explicado. Tiene una simbología que trasciende mucho más allá de eso, respetando obviamente la condición de ritualidad, de expresión de devoción y todo eso. Pero eso es su forma básica. Y dice, el día de su purificación. ¿Qué es lo primero que habla? Será traído al sacerdote. ¿Y quién es el sacerdote? Porque están los tres factores, el sacerdote, el leproso y la lepra. ¿A quién vamos a acudir? Al sacerdote nuestro, al representante nuestro, al que ha enviado nuestro Padre Celestial para ser limpiado. ¿A quién vamos a acudir? A nuestro Mesías Yehoshua. A más nadie. Primero Johanán 1, 7 al 9 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yehoshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese sacerdote. Porque estamos hablando de una acción de purificación, y esa purificación no la vamos a conseguir en ninguna otra parte,
ni en ningún otro hombre, ni en ninguna otra entidad, ni en ninguna cosa, sino a través del Mesías Yehoshua. Es el único por parte del Padre que es el agente autorizado oficial, si se quiere, para que cumpla esa función. Nos limpia de todo pecado. Y si dijéramos que no tenemos pecado, bueno, te estás cayendo en mentira. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, es decir, yo tengo la lepra del pecado, yo necesito ser limpiado, yo quiero caminar por ese camino de santidad. Entonces, activa el protocolo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el espíritu, ese es el eje principal de esta porción, amados. Pero que demanda mucho de nosotros en acción. Esto va mucho más allá de conceptos de sí lo entendí. Oye, qué bella la palabra. Esto va mucho más allá de eso. Ya hemos dicho que la relación entre Zarat y pecado es la misma, es igual. Zarat no es una lepra común, una llaga que se desecha la piel, etcétera, etcétera. Es pecado. Por lo tanto, tiene la misma característica. Primero, comienza como algo insignificante. Ponga atención a esto, porque a veces vemos con mucha ingenuidad nuestro intercambio con el mundo, con el sistema, coqueteamos con lo peligroso, sí, pero no, tal, y hacemos pactos que muchas veces son pactos que en apariencia son sanos, que no son inofensivos, son inocentes, pero que en medio de esa insignificancia, bueno, pero qué mal puede hacer eso. Una canción, una película, una amistad, una palabrita más que otra. Comienza eso. Comienza como algo insignificante. La persona leprosa comienza como una llaga de una vez que inunda su cuerpo. No, comienza con una llaguita pequeñita. Y va. Segundo, no produce dolor en su primera etapa. No, ¿qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer eso? Si eso es una cosa chiquitica, no tengo ni dolor. Crece lentamente, ambas cosas. Zarat y pecado tienen la misma condición. Crece lentamente. Muchas veces se estanca por un momento y luego regresa. No, se fue. ¿Viste que no era nada? Y pum, cuando viene otra vez, viene con mucha más fuerza. Adormece los sentidos. Eso es importante, porque llega una etapa después de todas estas que hay una insensibilización, no lo dije mal, insensibilidad espiritual, y aquello de las cosas que nos hacían vibrar, que nos hacían advertir, las señales, amados, por esa insensibilidad no las vemos. Y por lo tanto, si no vemos las señales, no podemos tomar acciones, porque estamos insensibles. Se adormece el espíritu, queda opacado, oprimido, y no podemos reaccionar porque nuestra condición ya está tan debilitada que no podemos reaccionar espiritualmente hablando a tener una reacción favorable. Dice, no, yo me tengo que sacudir, yo tengo que desviar, yo tengo que impedir y poner límites a todas estas cosas. Causa decadencia y deformidad, no solamente en la parte física, sino en la parte espiritual. Va decayendo y nos vamos deformando espiritualmente hablando. Le da a la persona una apariencia repulsiva, porque al igual que la piel, esa sarna, iba a decir, esa lepra, también causa repulsión. No solamente a una persona sensible espiritualmente, cuando ve a una persona que está llena en el pecado, le causa un impacto negativo. ¿Y cómo será? ¿Cómo lo causará al Padre? ¿Qué impresión le causará al Padre? Y por último, amados, el tratamiento de ese zarat que es pecado tiene que ser un tratamiento espiritual. Esto no obedece a una medicina convencional. Por eso es que el que estaba con zarat no iba a un médico, iba a un sacerdote.
Porque si fuese una enfermedad biológica o una cuestión de ese tipo, tenía que ir a la medicina, ponerse los ungüentos, ¿cómo se llama? La cataplasma, lo que haya que poner. Tenía que ir al sacerdote. ¿Hasta aquí estamos bien o qué? Ok. 2 preguntas. ¿Por qué y para qué? ¿Saben una cosa? Estas 2 preguntas muchas veces se hacen en forma, ¿cómo se dice? Simultánea, sí, pero que pareciera que fueran las mismas, y no son las mismas. Cuando uno dice un por qué, quiere averiguar una cosa, y cuando dice uno para qué, quiere indagar o averiguar otra cosa. Y se utilizan indistintamente, o se mal utilizan indistintamente. A ver, les pongo un ejemplo. Las preguntas ¿por qué? Tienen que ver con averiguar cuál es la causa o motivo de algo. Y las preguntas ¿para qué? Tienen que ver con el propósito o el objetivo de algo. Un ejemplo para que nos entendamos, porque no me entendieron, ¿verdad? Una persona va a Maracaibo y usted se le acerca y le dice, ¿por qué vas a Maracaibo? El concepto es, el por qué es el que tiene que ver con la causa que lo origina. Y le dice la persona, yo voy a Maracaibo porque tengo un familiar enfermo, porque tengo a mi mamá enfermo, porque lo que sea. Esa es la razón de que yo, entonces le está dando la causa. Cuando esa misma persona le pregunta, ¿para qué vas a Maracaibo? Tiene que ver con el objetivo. Es decir, yo voy a Maracaibo para llevarle la medicina a mi familiar que está enfermo. ¿Ven que son diferentes? Ahora, aquí viene el veneno. ¿Por qué y para qué es necesario limpiarnos? Recuerden, el por qué tiene que ver con la causa y el para qué tiene que ver con el propósito. ¿Por qué es necesario limpiarnos? Está facilito. El por qué es necesario limpiarnos es porque estamos llenos de pecado. Necesitamos limpiarnos. Ese es el por qué. ¿Por qué es necesario limpiarnos? Porque queremos liberarnos de ese pecado. Pero, ¿para qué es necesario limpiarnos entonces? Facilito. Lo he dicho desde el principio que llegamos. Pero las cosas están tan fáciles que no las vemos. ¿Saben para qué? Para poder estar en la presencia del Señor. Eso es. Eso es. ¿Por qué es necesario limpiarnos? Mire, cuando yo estoy consciente de que soy un pecador, cuando una persona está consciente, una persona normal y corriente, de que tiene un padecimiento, ¿qué es lo que hace? Oye, yo voy al médico. Pero si la persona no se siente que está enferma, ¿cuándo va a ir para el médico? No va a ir, porque no sabe, porque no se siente enfermo. Ahora, yo necesito limpiarnos porque soy pecador. ¿Para qué? Para estar acto en la presencia del Señor. Ese camino de santidad que dibuja extremadamente bien el profeta Yesayahu. Pero por ahí no pueden transitar cosas inmundas, entonces tengo que limpiarnos. Entonces, este por qué lo hemos descrito desde la porción pasada. Y este para qué vamos a entrar más en detalle en esta porción que tenemos para hoy. Efesios 5, 25 al 27 dice, los esposos, amad a las esposas, así como el Mesías amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Mire, no es casualidad que Johanan, el inmersor, tenía esa misión de limpiar antes de. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso?
ese precursor del Mesías, ¿qué hizo? Una operación limpieza, para que cuando viniera el que ha de venir, consiga gente preparada, digna de su presencia, aún en su primera venida. Esto es una señal que no debemos dejar de pasar desapercibida, a fin de presentar la congregación para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Esto lo hemos leído muchas veces. Revelaciones 19, 7 al 8, también alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Estamos hablando de una preparación, de una acción ante una señal que se nos da. Se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Las acciones que demanda una condición de señal. El proceso de purificación, o en el proceso de purificación intervienen tres cosas. La primera, como ya les había dicho, es el sacerdote. Esta porción o este proceso no es nada sin ese pivote central. Esa es la columna vertebral de esta enseñanza y de todo lo que tiene que ver con la limpieza espiritual. Ese sacerdote. Es decir, esa sombra profética que está dibujada acá en Vaikrao, en Levítico 14, es esencial porque catapulta, dibuja, refleja todo lo que es el Mesías y su obra maravillosa, el sacerdote. Y obviamente tiene que ver con una autoridad. El Mesías, cuando obró en su primera venida y sanó a esos leprosos, ¿qué le dijo? Vete y te presentas al sacerdote, cumpliendo con una condición que estaba escrita en la Torá, pero que al mismo tiempo estaba reflejando y estaba diciendo: yo soy ese sacerdote que quita el pecado del mundo, para que seamos dignos de eso. Hay una autoridad. Segundo, de esos tres elementos, un instrumento, y esto es particularmente sorprendente e importante, porque el Padre siempre ha colocado un instrumento que tiene que ver con lo físico. A ver, al propio Moshe y Aarón igual le dio un instrumento como una vara, y no era la vara la que era milagrosa. Es el instrumento que el Padre utilizó a través de esa vara para que Él acudiera y en este caso abriera las aguas y todo esto. En este caso, el Padre también se hace de instrumentos que tienen que ver con la propia naturaleza, con el propio entorno natural, para hacer la conexión espiritual entre lo que Él tiene, lo que está arriba, y el contacto directo para que eso pueda germinar y pueda disiparse o pueda proyectarse como esa acción del Padre. Esta parte del mundo es interesante porque en la segunda parte de esta porción Mesorá la vamos a ver como esa gran casa de habitación que también se puede contaminar y de hecho está contaminada. Pero eso no lo vamos a ver en esta parte, lo vamos a ver en la segunda parte. Y el tiempo, sacerdote, instrumento y tiempo, que tiene que ver con lo profético. ¿Ok? El sacerdote como autoridad. Dice Vaikra 14, 1 al 5, habló Adonai a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso el día de su purificación, será traído el sacerdote. El sacerdote, que es el elemento protagónico, el eje central, saldrá fuera del campamento, va a salir fuera del campamento, así como Yehoshua fue crucificado y lo sacaron afuera de la ciudad, no se pierda ese detalle, fuera del campamento, y si al examinarlo el sacerdote, he aquí la llaga de lepra del leproso ha sido sanada. Es decir, el sacerdote tiene la función de recibir, proyecta esa figura de lo que está escrito en Vaikra en el Mesías Yehoshua. Él recibe
al afectado de lepra, al Mesorá, así como nuestro Mesías Yehoshua nos ha recibido y nos sigue recibiendo a cada uno de nosotros. Pero no solamente eso, Él actúa, dice la palabra, esta será la del leproso, será traído al sacerdote porque Él lo recibe. Y el sacerdote actúa, saldrá fuera del campamento y lo va a examinar y lo examina. Es decir, hay un elemento de juicio allí. Lo revisa. ¿Se están dando cuenta? Todo lo que está allí, recibe, actúa y examina. Y además de eso, va a ordenar de acuerdo a ese diagnóstico preliminar y va a dictar las pautas y posteriormente va a determinar que tiene que ver esa determinación con esa parte del juicio al final de la era. Lo dije muy rápido y espero que me entiendan. Esto es todo, en 5 versículos está escrito todo ese proceso que para nosotros es muy beneficioso a través del Mesías, porque nos recibe, actúa favorablemente a través de nosotros, nos examina, nos limpia, porque ordena esa limpieza, pero que al final al cabo va a determinar ovejas para la derecha y cabritos para la izquierda, punto. Para que se entienda. 14:4. El sacerdote ordenará que se tomen 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, y hilo escarlata e hisopo para el que se purifica. Ahorita hablamos de las avecillas, pero por lo pronto vamos a hablar de la madera de cedro, hilo escarlata e hisopo. ¿De dónde va a conseguir esos elementos? Son los instrumentos del entorno natural. Él no va a traer nada de la estratosfera, de Marte, no sé qué, no, agarren eso. Y tómenlo para que sean los instrumentos y que con toda esa unción del Padre se va a convertir en aquello que va a procesar tu estado original de pecado. Por lo tanto, estos instrumentos sacados del entorno natural tienen que tener un significado muy especial. Y de hecho lo tienen. El trozo de madera, el hilo de escarlata, el hisopo, como medio de purificación, lo tiene. Es decir, el Padre es una cosa tan maravillosa que toma de lo natural y lo eleva para que tenga un impacto en lo espiritual. Y no fue así como hizo el Mishkan. ¿De dónde sacaron las maderas? ¿De dónde sacaron las telas, los hilos, los metales? ¿De dónde los sacaron? Los sacaron de Egipto, muchos de ellos. Y fueron transformados por una instrucción del Padre para que se viera y se ejecutara ese elemento en donde estaba concentrada nada más y nada menos que la presencia del Padre. Igual. ¿Qué representa el trozo de madera? Gilel 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera o calavera, le clavaron al madero y a los 2 criminales, uno a su derecha y otro a la izquierda. Es decir, estás tú, otra vez la imagen, esa madera y esa condición de juicio como señal, para allá y para acá, ya ustedes saben. Hilo escarlata, Ibrín 9:13 y 14, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Si aquello era símbolo que nos había mostrado el Padre como un adelanto, ¿cuánto más la sangre del Mesías? ¿Y la sangre del Mesías de qué color es? Azul. Es roja. Y ¿cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu del Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Adonai, limpiará nuestras conciencias porque estamos ávidos de limpieza, de purificación. Y ese es el proceso que está dibujando acá la Torá en el capítulo 14 de Baikra. Limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Al Elohim vivo. Matitiahu 27 al 28, los soldados del procurador tomaron a Yehoshua y lo condujeron hasta el centro del cuartel general de Pilato. Reunieron a toda
a toda la compañía alrededor de Yehoshua y desnudándolo lo cubrieron con un manto de color rojizo. Ahí están estos elementos que no puede ser casualidad que tengan que ver con aquel dibujo, con aquella muestra, con aquel anticipo que me está describiendo Vaikra en el capítulo 14. Hisopo, Teilín 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Porque se habla de purificación. Yohanan 19:29, había allí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Es decir, hay todos elementos, tanto el trozo de madera como la escarlata, el hilo escarlata como el hisopo, que están conectados a ese sacrificio del Mesías como proceso de limpieza por nosotros. Por nosotros. Aquí hay dos reacciones. O me pongo a llorar o me pongo a agradecer al Padre. Yo escojo esta última. O quizás la combinación de las dos. Con el hisopo pudieron marcar los dos postes y el dintel de las casas en Egipto y también salpicar agua y sangre sobre el pueblo en el desierto. El hisopo es mencionado por primera vez en relación con la redención de Egipto por medio de la sangre del Cordero. Y esto para nosotros ya es, no quisiera decir esta palabra, pero es como materia vista. Pero tenemos que reiterarlo porque esto es hermoso. Pero antes no era así. Eso siempre ha estado en su palabra, pero nosotros no lo veíamos. Dice Romanos 3:23 al 25, y resalto en estos textos a causa de haber pasado por alto. Esto es, pasar por alto es Pesaj. Y no está en la Torá, está en Romanos 3:23 al 25, enclavado en el mismo proceso que describe la liberación en Egipto. Leo, por cuanto todos pecaron, aquí está. ¿Qué necesitamos? Ser limpiados. Por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Adonai, es decir, no podemos tener acceso a la presencia del Padre, siendo justificados por su gracia, porque no lo merecíamos, no es una contraprestación, es un regalo del Padre, mediante la redención que tienen en Yehoshua el Mesías, a quien Elohim ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio. Es el que ocupa el lugar que deberíamos tener nosotros, ocupar nosotros, por su sangre, ¿a través de qué? Por eso es que yo hice hincapié al principio con el punto de la pregunta de Yohanan y con el punto de la pregunta de Isaac. Porque esos espacios de duda dan paso a la fe. Porque esto se cae sin la presencia de fe. Esto no existe si no hay fe. Y por eso es que el Padre de alguna manera obliga a crear espacios en donde sea fluida la fe, que dé espacio para que entre la fe. Como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto, que es esto que está acá, el que esté marcado por su sangre, no va a llegar el ángel destructor, Adonai en su paciencia los pecados pasados. 14:5. Después el sacerdote, estamos hablando de la acción de ese sacerdote, de lo que él está tomando como acción. Y que esa acción, amados hermanos, después del examen, después necesita un proceso de limpieza, es lo que estoy tratando de comprobar, que todas esas acciones de ese sacerdote están anexadas o están evidenciados, relacionados con nuestro Mesías Yehoshua. Eso es lo que estoy haciendo. Después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas, recuerde que eran dos, en una vasija de barro sobre aguas vivas. Acá hay dos elementos, la vasija de barro y las aguas vivas, que son aguas corrientes, no es agua emposada, ¿okay? Son aguas que fluyen. 2 Corintios 4:7, que dice
pero tenemos un tesoro en vasos ¿de qué? De plástico, de barro. Nosotros somos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Adonai y no de nosotros. Es decir, no hay otra cosa más frágil que una cuestión de barro, porque se cae y se vuelve añicos. Pero su fortaleza o esa condición de fragilidad es llenada por el Padre con fortaleza. Eso somos nosotros, pero que tiene que ser receptor de una condición que nosotras, sino las aguas vivas, que tienen una simbología extraordinaria, porque Yohanan 4, 13 y 14 dice, respondió Josué y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Entonces, no se trata de un agua normal y corriente. Es un agua viva que en este caso no es viva porque es parte de una correntía, sino porque viene del cielo. Dice, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna, a pesar de ser depositada en una vasija de barro. No es porcelana, no es plástico, no es vidrio, de cristal, de no sé qué, no, es barro. Y lo que lo hace grande es su contenido, y ese contenido viene del cielo. ¿Es usted una vasija de barro con esa condición? Eso es lo que estamos planteando acá. Tenemos las dos avecillas, 14:6 de Baikra. Tomará la avecilla viva con el palo de cedro, la púrpura y el hisopo, y la sumergirá con la avecilla viva en la sangre de la avecilla degollada sobre las aguas vivas. Es decir, hay una que muere, una de las avecillas muere y la otra queda viva, pero queda en libertad. No solamente está viva, sino queda en libertad. Esas dos acciones hay que entenderlas en su complemento, porque la una se debe a la otra. Es decir, esa avecilla que queda viva y que queda en libertad, lo hace porque hubo una que murió. Si aquella no muere, esta no puede estar viva, ni mucho menos puede quedar en libertad. ¿Hacia dónde voy? 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor del Mesías nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Pero, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí está esa figura magistral. Y está dibujada en Baikra 14. Y se tienen que dar las dos. Ahora, pero hay otra cosa que viene como parte del compromiso nuestro y que lo reflejamos en los cantos al principio. Es el compromiso que yo tengo, que quiero depositar delante del Padre. Esa avecilla muerta también me compromete a mí para que en mí sea quitada, eliminada ese Yeser Hará, o por lo menos hacer el ejercicio que eso disminuya, que no gobierne mi vida, que es la mala inclinación. Y que en lugar, porque estas fechas están contrapuestas, mientras ese Yeser Hará o mala inclinación baja, la otra tiene que ir subiendo, que es el Yeser Hatop, que es la buena inclinación, y que finalmente va a dar paso a mi libertad, mi redención. Porque de eso estamos hablando. Y al principio la lámina estaba. Mexora tiene que ver con la redención. Redención. La primera de estas avecillas necesariamente tiene que morir para que la otra viva. Y este es el mensaje típico que hemos tenido desde siempre acá, en lo que llamamos el bautisterio, la misbet. Aquella persona que se sumerge, y por eso reitero otra vez, Yohanan el inmersor no está allí haciendo su función por casualidad. Había un mensaje claro que tiene que ver con Baikra 14.
No lo podemos separar. ¿Y qué es lo que pasaba con las aguas? Y reiteradamente, otra vez, se sumerge, se muere el viejo hombre y cuando sale uno, el nuevo hombre. Pero ese es el proceso. Y usted y yo lo conocemos y todos los que me están escuchando quizás también. La primera de estas avecillas tiene que morir para que la otra viva. Así de la misma manera el Mesías murió para que muchos de nosotros tengamos esa vida. Y no solamente una vida porque respiramos, sino una vida con propósito, con libertad. Pero no libertad para hacer lo que nos dé la gana, sino para hacer la voluntad del Padre y ser dignos de caminar en esa senda maravillosa que nos dibuja Yesayahu y otros. Así es la obra redentora del Mesías, Yehoshua en nosotros. Y nos la está dibujando la Torá en Vaikra 14. 14:7, después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, entonces lo declarará limpio y finalmente soltará el ave viva en el campo abierto. ¿Y por qué sale viva, libre, en libertad? Porque recibió esa sangre preciosa, que en nuestro caso lo que está reflejando es la sangre de nuestro Mesías Yehoshua. Hermano, esto está tan claro. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? El ave soltada simboliza la libertad del que es purificado y también de la vida de resurrección del hombre cuando finalmente será liberado del pecado y de la muerte en el 7º día, llamado el Shabbat milenial. Rociará 7 veces y por eso esto apunta a esto, ¿no? Eso apunta a eso. El proceso es completo. No tiene falla. El plan del Padre siempre ha estado dibujado allí. Siempre ha estado. Pero los cristales con que lo estamos mirando o con lo cual la estábamos mirando no eran los adecuados. Y el primer desperfecto que tenían estos cristales es que sacamos a Yehoshua de allí. Y jamás vamos a llegar a esta gran verdad si lo sacamos de la ecuación de santidad. Vaikra 14:10, porque después del 7º tiene que venir un 8º. ¿O no? Porque ahorita llega el 7º día y no llegamos al 8º, volvemos otra vez al primero, pero eso no siempre va a ser así. Esto es tremendo porque no solamente habla del Shabbat milenario, de esos 1000 años de reino, sino que va mucho más allá. Vean la proyección que tiene esto. 14:10, en el 8º día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto, 3/10 de una efa de flor de harina mezclada con aceite, como ofrendas de cereal y un log de aceite. Es decir, apunta hacia, como decía la serie esta, al infinito y más allá, a lo profético. La purificación finalmente se llevó a cabo en este 8º día. El 8º día también habla del 8º milenio después de Adán. Segunda de Kefas 3:13, pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y este es ese gran objetivo que nos alcanza y que las Escrituras no tienen una mayor descripción de eso. ¿Por qué? Porque está dejando espacio para la fe, para que usted y yo lo creamos, que estemos convencidos, llenos de convicción. Por esa razón, ¿necesito yo que me dé mayor descripción de eso? No. ¿Por qué? Porque yo lo creo, porque yo tengo la fe, así como dejó lagunas en Abraham, en Moshe, en Yohanan. ¿Usted cree que no va a operar de la misma manera? Claro que las va a dejar, para que todos esos espacios de duda sean llenados de fe, de convicción, de certeza. Eso es lo que quiere el Padre. Vaikra 14:14. Entonces el sacerdote tomará de la sangre del cordero, de la ofrenda por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el cartílago de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha
y sobre el pulgar de su pie derecho. Aquí hay una purificación en 3 lugares que llaman mucho la atención. ¿Por qué no agarró un trapo y lo llenó de sangre todo el cuerpo? Él lo pudo haber hecho. ¿Por qué agarró exactamente 3 lugares del cuerpo? Oreja, manos y pie. Porque claro, aquí hay una significancia de mucha profundidad, pero también de compromiso. Porque la oreja nos conecta con una pregunta. Y quiere decir que usted o que yo estamos escuchando. Porque aquí está un filtro. Y escuchar no es lo mismo que oír. Porque al escuchar, yo estoy ejecutando una acción. Y si lo que yo estoy recibiendo es malo, lo que yo estoy actuando también es malo. La otra, manos. ¿Qué estamos haciendo, amados? Porque lo que está en nuestro pensamiento, que viene influenciado por lo que escuchamos, se convierte irremisiblemente en una acción, sea mala o sea buena. Y finalmente se está hablando de los pies. ¿Y qué sirven los pies? ¿Para qué sirven? Para caminar por donde nosotros estamos caminando. Yesayahu habla de un camino de santidad. Y esta porción nos habla de un proceso para que seamos dignos de caminar en ese camino. Y esto está dentro de un proceso de lo que escuchamos y de lo que hacemos. Y al final, precisamente determina cuál es la vía, cuál es la orientación de nuestra vida, por dónde están dirigidos nuestros pasos. Este procedimiento es muy similar a la de instalación de los sacerdotes en el tabernáculo. Aquí hay una cosa importante, porque lo que acabamos de ver dentro de la purificación del que tiene lepra o zarat, este proceso se parece mucho a una cosa que tiene que ver, no tiene nada que ver con la lepra, sino que tiene que ver con la instalación de los sacerdotes en el tabernáculo. Y uno dice, oye, ¿por qué el sacerdote y el leproso tienen un mismo procedimiento? ¿No será que se equivocó la Torá? Como esas medicinas que sirven para la diarrea, para la fiebre, para el malestar, para la menstruación de la mujer, y el mismo medicamento. Yo tengo una amiga, una vecina, ya partió, que ella le daba, disculpen si me dicen, se me cayó la cédula, pero no importa, Verdevitón. Ay, Manuel, ¿sabe de qué es Verdevitón? Entonces, estoy preocupado. Verdevitón. Usted le llegaba a esa vecina, amiga, y dice, mira que tengo dolor de cabeza, tómate estas goticas de Verdevitón. Mira, hermano, que tengo cólicos, tómate de Verdevitón. No me pregunten si es que existe todavía. Eso, ahora está Vigor Solar. Publicidad. Bueno, este procedimiento era similar a esa instalación. Leo Shemot 29:20 para que ustedes vean. Y matarás el carnero y tomarás, en la instalación de los sacerdotes, estoy hablando de este procedimiento. Tomarás la sangre o de su sangre y la pondrás sobre el cartílago de la oreja derecha del sacerdote, en este caso era Aarón, sobre el cartílago de la oreja derecha de sus hijos, igual, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho, y rociarás el resto de la sangre en el altar para todos lados. Entonces uno dice, sacerdote y leproso, el mismo procedimiento. ¿Qué vamos a entender esto? ¡Ay, ahí está! ¿Qué vamos a entender? Que el sacerdote también cargó con el pecado de igual manera. ¿Y qué fue lo que pasó en Yehoshua? Todo este proceso de purificación del Mexorá está hablando de lo que el Mesías tenía que pasar para poder entrar en su gloria. Como él no tenía propio pecado, como Aarón o como los sacerdotes de sus hijos, era una cuestión extraordinaria, pudo cargar sobre sí el pecado de todo el mundo, y de esta manera la lepra del pecado del hombre fue cargada sobre su carne. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, necesitaba el mismo procedimiento que está dibujando. Y la Torá nos lo está diciendo.
Si para la consagración del sacerdote tiene el mismo procedimiento que para los leprosos, para los que están afectados de Sarat, nos está dibujando que el mismo Mesías pasó por el mismo filtro con una condición que no tenía pecado, pero que Él recibió el pecado de toda la humanidad y por eso pasa por el mismo proceso. Yesayas 53, 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Esto ya me faltan 3 láminas, pero aquí yo voy a llorar. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Y todos nosotros le tuvimos por azotado. ¿Por qué? Porque Él en ese momento estaba cargando. Él se convirtió en Mesorá por usted y por mí. Él llevó la llaga del pecado en su carne. Literalmente está acá. Por herido Elohim afligido y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido nosotros sanados. Esa avecilla se murió y la otra vivió. Y somos nosotros, amados. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Adonai hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y ahí está la radiografía perfecta de ese plan de redención, de salvación, de limpieza, de dignidad, para poder aspirar a transitar ese camino de santidad que nos habla el profeta. Ahí está. Esas señales que hizo el Mesías, cuando Johanán al principio, dentro de los escritos apostólicos, le preguntó, ¿eres tú el que estamos esperando? Esto pasó. Sanó. Sanación. Limpieza. Salvación y paz. Este es el sentido. Sana de la lepra del pecado, lo limpia, nos hace digno, nos salva y entramos en el reino. Este es el proceso que nos dibuja esta porción de Mesorá. ¿Cuál fue el precio? Amados, aquí está. Indefectiblemente a mí me lleva a ese lugar, exactamente. El precio: herido, azotado, humillado, traspasado, molido por nosotros. Yo no voy a estar agradecido. Mire, tenemos que ser muy insensibles, amados, para no ver esta verdad. Pero que no se convierta en una condición de hoy. Yo soy indigno, yo no merezco esto. No, el Padre no quiere eso. El Padre quiere rescatarnos, que salgamos de esa condición y que nos elevemos con Él, porque Él nos da todas las condiciones, todo el proceso. Está delante de nuestros ojos como una gran verdad. Eso es lo que quiere, que Él, cuando muestre su señal, y las está mostrando hasta el cansancio, nosotros tengamos una acción contundente y que esa acción esté alineada con lo que dice su palabra, con lo que el Padre espera, porque al final los resultados son estos: sanación, limpieza, salvación, y tendremos un reino de paz. Pero hay un solo camino, hay una sola vía que conduce a eso. No hay otro camino para todos, lo entendamos o no, estén respondidas todas las preguntas o no. Hay un solo camino, que es ese. Primera de Kefas 1, 17 al 22. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y eso nos hace pensar mucho en un pueblo que estuvo por 40 años en un desierto inhóspito, y que nosotros nos vemos retratados en esa misma peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir que vuestros padres os legaron,
no con cosas corruptibles. Por eso es que el Padre toma de lo natural y lo consagra y lo envuelve y lo eleva para hacerlo incorruptible. Por eso que el Padre toma como reflejo una vasija de barro que no tiene un mayor valor económico y es muy frágil además, para llenarlo de grandeza y de eternidad, depositando esas aguas en nuestro interior. ¿Qué vamos a hacer? No con cosas corruptibles como la plata y el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo ya estaba escrito, ya estaba concebido. Y por eso es que uno dice, pero ¿cómo va a ser posible que el Mesías no había aparecido? No había llegado cuando Baikra 14 se estaba exponiendo en la Torá. ¿Y cómo lo vamos a conectar? No, aquí dice, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Esa manifestación fue por puro amor, que por medio de él sois fieles a Elohim. ¿Cómo? No podemos pretender ser fieles al Padre sin el Mesías. No podemos pretender ser fieles al Padre excluyendo al Mesías de nuestra vida. Leo, por medio de él soy fieles a Elohim. ¿Quiere mostrar su fidelidad al Padre? Váyase por la vía del Mesías, porque no hay otra vía. ¿Quién lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria para que vuestra fe y esperanza estén en Adonai, habiendo purificado vuestras almas? Esto es la esencia de Mexorá. Eso es lo importante. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal sincero, amaos intensamente de corazón los unos a los otros. Y obviamente tiene el enfoque de si amas al Padre y te amas a ti mismo, por supuesto tiene que proyectarse en el prójimo. Yo termino con esto, con la señal que está mostrada en su palabra. Y en este caso, en lo que está escrito en Revelaciones o Apocalipsis 22:12. He aquí, vengo pronto y muestro mis señales. He aquí, vengo pronto. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 8, y con esto termino, vamos. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene, ¿sí o no? Sí. De que viene, viene. Aunque usted y yo tengamos muchas preguntas, y de hecho es bueno que las tengamos, amados, aunque usted y yo podamos tener muchas dudas, y es bueno que las tengamos, porque, repito, y disculpen que sea tan recurrente, esos espacios de preguntas y de dudas y de aparentes vacíos, deja espacio para que la fe entre, para que la convicción, para que la confianza entre y se vuelva una fortaleza en mi vida y ocupe esos lugares. Porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene así como un ladrón por la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces como el dolor a la que está de parto vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán de ningún modo. Son señales. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Eso es para los que están en tinieblas. Nosotros no, porque somos de la luz. No estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Usted no es de la noche ni de las tinieblas. No apague, por favor, su luz.
No deje que su vasija esté vacía. No permita, sea un defensor de esa condición de espiritualidad. Y no vea la vasija que no tiene precio porque es de barro, que es muy frágil porque se cae y se... No, vea lo que está dentro. Que es ese espíritu de santidad, esa agua que limpia, que purifica. Vean esa necesidad que tenemos. No durmamos, pues, como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos otra vez la coraza de fe y amor, y como yelmo la esperanza de salvación. Aquí está esta. Yo puedo escoger cualquier cantidad de versículos escritos allá y todos apuntan a esto. Porque era como fue percibido Moshe, con escasa edad, que con su crecimiento su luz era tan grande que era difícil disimularla. La contundencia de la palabra es muy difícil opacarla, pero necesitamos, la palabra necesita receptores, estuches, como lo decíamos en el canto, de esa condición de eternidad que es su palabra. Adelante, hermano, ven. Shabbat Shalom, familia. Continuando con todo lo que el Señor ha ido ministrando, y como se leyó en Isaías 53, del 4 al 6, y todo lo que el Señor viene hablando de esa limpieza, lo que el Señor quiere hacer en nosotros para poder estar en su presencia. Amén. Y en la lámina número 11, que ahorita lo voy a leer un momentico, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestro shalom fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Dice, por nuestros pecados fue molido. O sea, tenemos ese perdón por el Señor que nos limpia, nos purifica, porque para poder llegar a su presencia tenemos que estar así, depurados de toda maldad, de toda inmundicia, como ya se ha venido diciendo. Otra vez el Señor viene y trae Ezequiel 36 del 25 al 29. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré ruaj nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi ruaj, y haré que anden en mis estatutos y guardes mis preceptos, y los cumplirán. Habitarás en la tierra que di a tus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Elohim. Y los guardaré de todas sus inmundicias, y llamaré al trigo y los multiplicaré, y no les daré hambre. Amén. El Señor, que es perfecto, que nos ama demasiado, que entregó a su Hijo, sabiendo nosotros que no somos merecedores, pero ya lo hizo. Tenemos que ser agradecidos al Señor, y esa sanidad que sale reflejada. Sí. Ciegos viendo, cojos caminando, leprosos limpiados, sordos escuchando, muertos resucitando, pobres recibiendo revelación. Que podamos entender todo esto en lo físico, pero lo más importante, clamar al Señor para que esto se pueda dar en nuestra vida, en la parte espiritual. Ciegos viendo, que podamos ver en el ámbito espiritual. Los cojos caminando, que podamos caminar para poder llevar el evangelio del Señor. Leprosos limpiados. Si estamos limpios, llevamos con el respaldo del Señor, llevamos su palabra. Sordos escuchando, que podamos oír la palabra del Señor, no ser oidores olvidadizos, no ser rebeldes como hizo Yeshayahu. Oído, despertó mi oído para que oiga como los sabios, y yo no fui rebelde, no di la espalda al Señor. Muertos resucitando. ¿Cuántos hay muertos en vida? Y el Señor quiere que resucitemos aquí internamente, y por supuesto cuando se dé con la segunda venida de nuestro Mesías Yahushua. Pobres recibiendo revelación. Pobres en espíritu, y que van a ser ricos por la revelación.
Declaramos Jeremías 33:6. Y esto, que nos preparemos para declarar esta palabra, y especialmente el servidor que está aquí parado, Yedael Ben Abraham, hijo del Altísimo, nuestro amado Roe Nahum. Levante su mano, Roe. Ahí recibimos palabra del Señor, ¿verdad? He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de Shalom. Y Emet, verdad. Abundancia de Shalom y de verdad. Sí. Sintamos la presencia del Señor y limpiémonos. Vayamos al sacerdote, Yehoshua HaMashiach, sacerdote de sacerdote, el sumo sacerdote, con humildad, y que Adonai pueda sanar nuestro corazón, como se declaró en Ezequiel. Un corazón nuevo y su ruaj, que fluya en nosotros ese ruaj HaKodesh, y que podamos recibir esa sanidad espiritual que todos necesitamos, pero también hoy clamando al Señor y recibimos Refuah Shelema en todos los sentidos. Adonai Rafa, Rafael, El Shaddai, Elohim viviente, que dice, hace, que habla y cumple. Ya lo vemos ahí, que se pueda dar también en su amor y misericordia, una vez que se dé esa sanidad espiritual en la de toda nuestra vida, que lo necesitamos, claro que sí. También podamos ver esos milagros en sanidad física, en nuestros padres espirituales y todos los que necesitamos de una u otra forma. Refuah Shelema. En Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no te aflijas. Entiende que yo soy el Shaddai. Abrí el mar rojo, el mar de los juncos, lo abrí en dos. Pasaste en seco y luego hice que entrara tu enemigo. Sea enfermedad, sea pobreza espiritual o pobreza física, lo que sea, hice que entrara ahí. Y en ese momento lo cerré, porque yo soy Hashem, el Todopoderoso. Hice los cielos, hice la tierra. ¡Aleluya! Lo hice todo. Confía en mí, no temas, porque yo te ayudo, te sostengo con mi diestra poderosa. Y acuérdese, a la diestra del Padre. ¿Quién está? Dígalo duro, hermano querido. ¿Quién está a la diestra del Altísimo? Grítelo ahí, Yehoshua HaMashiach. Significa que Gracias. con su diestra poderosa, con Yehoshua, es que nos sostiene, nos levanta en todo momento. Y nos da también Refuah Shelema. Vamos a contar esos testimonios de una vez. El testimonio en Hanukkah del Roe Nahum, del Moreh Yedael y de cada uno de nosotros, porque todos tenemos que contar testimonio delante del Señor y levantarnos, accionar. Así el cuerpo no quiera, usted le dice aquí, usted se va a agarrar duro, porque yo voy para adelante, yo voy a llevar la palabra del Señor y yo voy a contar con mi testimonio que el Señor está vivo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Elohim viviente. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Ruach. Gracias por tu instrumento, nuestro Mesías Yehoshua. Gracias por tu verdad que nos enseña nítidamente, no solamente el camino, sino la forma como vamos a caminar. Gracias por mostrar el objetivo tan claro. Gracias por darle sentido a nuestra vida, como esa avecilla que no solamente quedó viva, sino que quedó en libertad, Señor, que le dio sentido bajo toda circunstancia, incluyendo la muerte misma, que tiene un significado para nosotros tan grande, en el mismo Mesías Yehoshua, quien murió por nosotros, pero también en nosotros, que hemos muerto. Aquel viejo hombre, aquella vieja mujer debe quedar en el pasado y que emerja, que suba
esa creación pura, genuina tuya, Señor. Gracias, Padre. Arropa, Señor, algún hermano que está acá presente y que tenga la necesidad en cualquiera de las situaciones que pudiera estar pasando, no solamente de enfermedad, necesidad de que tú, Señor, sigas llenando esa vasija de barro, que consiga corazones dispuestos a que eso sea una realidad. Que todos los que están escuchando en este momento, que todos los que están conectados, Señor, no escuchen mis palabras ni la del hermano Chelomó, sino que escuchen las tuyas, Señor. Que seas tú, Padre, hablando, corrigiendo, animando, levantando, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no reconocer tanta grandeza? ¿Cómo no sentirnos, Señor, empujados, no obligados, animados, Señor, cuando estamos enfrente de tantas cosas hermosas que vienen de un Padre fiel, que nos ama, que muestra un camino verdadero, que muestra la forma de rescate, Señor, pero que también muestra, Señor, el juicio, y que nos enseña, Señor, lo peligroso que es salir fuera de esa senda maravillosa de santidad. Gracias, Señor, por regalarnos estos momentos. Gracias por tenernos por dignos, Señor, y que nos sigas mirando a través de nuestro Mesías Yoshua, en el cual, como dice tu palabra, estamos escondidos, protegidos, resguardados. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Bien, amados, la semana que viene, el próximo Shabbat, estaremos entonces estudiando la segunda parte de esta muy gran porción Mesorá, que es la porción 28, y con ello estaremos terminando esa parte. Seamos bendecidos todos y Shabbat Shalom. Bendiciones.